¿Cómo tomar control de tus finanzas? 5 consejos financieros prácticos para empezar. Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán y estamos en este nuevo video y quiero empezar agradeciéndote por la oportunidad de compartir contigo estas palabras, este punto de vista y que tú consideres mi contenido como una opción o como una referencia para tomar decisiones financieras. Pues la verdad que es un honor para mí. Así que muchísimas gracias por estar en este canal. Recibe un abrazo fraternal hasta donde estés de tu amigo Tony Almazán. Y hoy quise hacer este video porque muchas personas vienen y me dicen, bueno Tony, pero ¿cómo empiezo? Tony, sé que enseñas a invertir, pero ¿cómo empiezo? Yo me imagino que en su cabeza de la mayoría de estas personas miran la situación o el ámbito financiero como algo complicado. Entonces yo quise hacer un video para poner una lista práctica, 5 consejos prácticos financieros que sean sencillos de empezar, sencillos de manejar, para que tú te ubiques, para que tú sepas cómo verdaderamente empezamos y cuál sería el primer paso o segundo paso, porque yo creo, esta es mi percepción de acuerdo a las preguntas que recibo, que algunas personas se encuentran con ganas de hacer algo, porque pues la mayoría queremos progresar. La mayoría queremos un mejor futuro financiero, nos visualizamos con mejor vida, pero a veces está tan enredado el asunto y le echamos la culpa a situaciones externas cuando la verdad no es por falta de dinero el progreso financiero, sino muchas veces tiene que ver con una confusión mental. Así que el progreso financiero, más que con ganar dinero, más que con fuerza, con grandes cantidades de dinero, tiene que ver con una dirección. Así que me voy a permitir darle una revisada a estos 5 consejos para poder empezar. Y fíjate cuál tienes controlado, cuál te falta. Y empezamos y tomas control de tus finanzas a través de este video. Muchísimas gracias una vez más por estar en este canal. Entonces el punto número 1, el requisito para tener éxito en cualquier cosa, no solo en el ámbito financiero, en cualquier cosa que hagamos en esta vida, tiene que ver con la capacidad de establecer una meta. Establecer una meta es el primer paso. Si tú dices, ¿cómo empiezo a controlar mis finanzas? La mayoría de la gente dice, vamos a empezar por el principio. Pero yo te digo que no, no se puede empezar por el principio, tenemos que empezar por el final. Tenemos que empezar por la meta, porque la meta, una vez establecida, revela un plan. Ese plan es el mapa, es el GPS que nos llevará a lograr dicha meta. Pero es entonces la incapacidad de decidir que tenemos lo que nos hace estar dando vueltas en un círculo vicioso, en un círculo de nunca acabar. Entonces, si usted quiere lograr algo en esta vida, defina qué quiere. Si quieres tener dinero, define cuánto dinero quieres tener. Define qué te quieres comprar. Define qué quieres alcanzar. Así se empieza por el final. Y el final es la meta, el final es el objetivo. Ahora, ¿es fácil decidir o es fácil tener una meta? No es fácil. Te voy a explicar por qué. Porque el decirle sí a algo es decirle no a lo demás. Por eso decidir es difícil para nosotros, porque preferimos tener las opciones abiertas por si algo se nos antoja, pero en ese tener las opciones abiertas se diluye y se gastan un montón de recursos porque no estamos enfocados. El progreso, vuelvo a repetirte, tiene que ver más con la dirección que con un esfuerzo descomunal, que con dinero, y el progreso financiero no es la excepción. En esta vida solamente logran cosas aquellos que saben qué quieren. Los que no saben qué quieren, pues nunca van a llegar. Imagínate, si tú no sabes a dónde vas, es imposible que llegues. Así que el primer consejo financiero que yo te puedo dar para que tomes control de tus finanzas es que digas qué quieres lograr. Puedes poner 2 metas, puedes poner 3 metas, una en el mediano plazo, una en el corto plazo, una en el largo plazo. Puedes establecerlo así. Digamos, mi meta en el corto plazo es empezar a ahorrar. Ok, hay que definir cuánto vas a ahorrar. Son metas del corto plazo. Bueno, en el largo plazo quiero tener $500,000.
Bueno, entonces metas de largo plazo son por encima de 10 años, metas de mediano plazo es de 10 años hacia abajo y metas de corto plazo es en los próximos años, digamos 1, máximo 2. Estas son metas del corto plazo. Entonces establece una meta. Si quieres definir las 3 como si fuera una escalera y pasos a seguir, entonces empieza por eso. Ten la capacidad de tener una meta. El decirle no a lo demás simplemente te enfoca y hace que lo logres. Nadie puede lograr algo que no sabe qué es. Y si existe un progreso, es porque existe una dirección. Y si existe una dirección, es porque existe un destino. Es porque existe una meta. Así es que no se trata de dinero el primer paso. Se trata de la capacidad de establecer una meta. ¿Qué quieres? A lo mejor sabes qué quieres. O sabías qué quieres, pero se te olvidó. Y hoy solamente trabajas para cubrir las urgencias del momento. Pero tú puedes hacer mejor que eso. Tú puedes verdaderamente lograr metas financieras si es que acaso sabes qué es lo que quieres. Entonces, ese es el paso o es el consejo número 1 que yo le doy a la persona que quiere empezar a mejorar su situación económica. El segundo consejo que yo le puedo dar es que hay que saber en dónde estoy. Si yo quiero ir a algún lugar, ya definí a dónde quiero ir, ahora tengo que definir en dónde estoy. Entonces el segundo consejo es que tienes que aprender a presupuestarte. Tienes que aprender a tomar control de tus ingresos, estar consciente de cuánto ganas, estar consciente de la manera en que ganas esos ingresos, saber las cantidades y saber en dónde los estás gastando. Porque realmente la mayoría de las personas, el estilo de vida que ostenta es en relación a lo que gana. Si una persona gana más dinero, increíblemente se adapta para gastar ese dinero que acaban de aumentar. Si una persona gana menos dinero, pues se adapta al menos dinero que gana. Es decir, nuestro estilo de vida no está definido de manera consciente. Nuestro estilo de vida lo define el ingreso que tenemos. Ahora, el problema surge cuando estamos inconscientes del estilo de vida que tenemos. Si bien es cierto que la mayoría cree que sabe dónde va su dinero, la verdad, la realidad me indica a mí cuando tomo y hago planes financieros para las personas que vienen a tomar mi curso, es que no saben en qué gastan. Tony, es que yo gano $6,000 en el mes y mis gastos son 4,200. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esos 1,800? ¿En dónde están ahorrados? Pues ese es el problema, que no tengo ningún ahorro. Bueno, entonces, si tú no tienes ahorros, quiere decir que tu estilo de vida no son 4,200 como tú lo crees. Son $6,000. Pero ¿cómo, Tony? ¿En qué se me va ese dinero? Eso es lo que tenemos que ver. Existen gastos habituales que tú ya no te das cuenta que lo haces. Simplemente es un hábito de consumo. Simplemente compras cosas de manera habitual y esas cosas ya ni siquiera pasan por tu consciente, se van directo al inconsciente y gastas esa de manera inconsciente. Pues hay que regresarnos y hacernos conscientes de cuánto me está costando mi estilo de vida, en qué se me está yendo mi dinero. Tengo que aprender a presupuestar para poder dirigir y vivir de manera consciente y no de manera habitual. ¿Tú puedes vivir de manera habitual? Claro que sí, pero después de haber elegido conscientemente cuál es ese hábito nuevo que vas a adquirir. Así que, si vamos a ir a algún lugar, tiene que ser desde donde estás. Pero no podemos empezar de donde estás si no sabes en dónde estás. Aprende a presupuestar. Ganas dinero suficiente, pero no sabes en dónde se te va. Es un hábito. Así que si usted quiere tomar control de sus finanzas, el segundo consejo que yo le doy es que tome control de sus gastos. Aprenda a presupuestar. Ahora vamos al consejo número 3, que tiene que ver con crear un fondo de emergencia. Algunos expertos dicen que se necesita tener un fondo de emergencia para cubrir gastos en caso de alguna eventualidad y lo miden por 6 meses. Bueno, yo
Pienso, y esa es simplemente mi manera de pensar, que con 2 o 3 meses sería suficiente. Ahora quiero tomar en cuenta esto. Quiero que tomemos en cuenta esto juntos, que el fondo de emergencia no es una meta urgente. Es algo importante, pero no urgente. No necesitamos desfalcarnos para crear un fondo de emergencia. Simplemente tenemos que establecer cuáles son mis gastos después de haber presupuestado, cuáles son mis gastos en el mes, e ir forjando un ahorro. Este ahorro tiene que llegar a tener suficiente para 2 meses, para 3 meses como máximo, es lo que creo yo, ¿ok? Porque después de 3 meses ya no es una emergencia, ya es un hábito. Creo que hay tiempo suficiente, 60 días, para poder replantearnos. Considero entonces que la emergencia tiene que ser algo de carácter urgente, pero no de carácter permanente. Eso se me hace tener una emergencia por 6 meses. No considero que sea la cantidad apropiada, porque ese dinero tiene que estar invertido, tiene que estar ganando, y si lo tenemos nada más estacionado en un fondo de emergencia, creo que estaremos perdiendo oportunidades simplemente porque estamos demasiado asustados. Yo creo que el exceso de querer asegurar la vida hace que tenga mucho más dinero del que necesito. Recuerda que las eventualidades pasan y tenemos que estar forjando un fondo de inversión, ¿ok? Este fondo de inversión debería de cubrirme alguna emergencia mucho mayor. Pero entonces, si yo estoy creando un fondo de inversión, no puedo tener un fondo de emergencia que no esté produciendo nada, que se esté degradando con la inflación. Ahí es donde entra la parte esta que yo te estoy diciendo, que cabe en el tercer consejo, es que yo solamente quiero tener tranquilidad y paz mental de saber que tengo para cubrir mis gastos en 2 meses. Obviamente también estoy creando un fondo de inversión por si la cosa se pone muy fea, por si en lugar de emergencia es un cambio radical. Precisamente es que por eso se forja un fondo de inversión, porque los bienes son para remediar los males. Ahora, pues tú sabes y has escuchado muchas veces aquel dicho que dice que dinero llama dinero. Entonces el fondo de emergencia lo primero que nos entrega es tranquilidad y paz mental. Pues el dinero es para tener paz mental. Entonces esta paz mental te hace actuar de manera sobrada, te hace ver oportunidades, te hace sentir bien, porque no es lo mismo tener para pagar la renta en 2 meses por si algo pasa, que estar consiguiendo la renta, el pago de mi estilo de vida mes a mes y sentir que me está persiguiendo y una losa muy pesada que no da paz. No se puede vivir tranquilo si no hay paz. Y yo creo entonces que el objetivo de este tercer consejo de mantener un fondo de emergencia es lograr esa tranquilidad y esa paz de entender que si algo sucede tengo con qué cubrir mis gastos y no estoy con la zozobra del vivir día a día. Obviamente te estoy diciendo que ese no es el final. Hay que crear un fondo de inversión, que voy a pasarlo en el quinto consejo. Pero este fondo de emergencia con 2 meses es suficiente, te va a dar tranquilidad, recordando que dinero llama dinero, no es para gastarse, pero te da tranquilidad. Como decía ahí un dicho, no me gusta el dinero, pero me calma los nervios. Así que tercer consejo es que tienes que crear este fondo de emergencia de 2 o 3 meses. No es algo urgente, es algo importante. Por ende, tú te puedes dar tu tiempo. Puedes ir estableciendo unas metas cortitas para ir poniendo y creando este fondo de emergencia sin la necesidad de desfalcarte o cortar algunos otros proyectos para crearlo. Simplemente sabes que de granito en granito la gallina llena su buchecito. Pequeños ahorros constantes logran esa meta, que es tener 2 meses para cubrir tus gastos. Entonces ese sería el consejo número 3. El consejo número 4 en esta lista de 5 consejos prácticos para tomar control de tus finanzas y para poder empezar y que sepas que más que ganar más dinero, es aprender a controlar el dinero que tenemos. Así que el cuarto consejo es saber que existen y nos programaron para pedir prestado,
Pedir prestado es comprometer mis ingresos futuros en aras de, muchas veces, de un impulso emocional, una compra emocional. Recuerda que nos dijeron que en este país, hablando de Estados Unidos, es más importante tener crédito que tener dinero. Y la mayoría de la gente cuida su crédito más que su dinero porque piensa que el crédito es más importante que el dinero. Pero el crédito no es para otra cosa más que para poder pedir prestado. Y estoy de acuerdo en tener una deuda para comprar una propiedad, tener una deuda de inversión donde yo tenga un ingreso positivo. En ese tipo de deudas estoy de acuerdo, pero en las deudas que son deudas de consumo, pues no estoy de acuerdo, porque la mayoría de estas deudas de consumo son compras que hicimos de manera impulsiva. Es nuestra emoción, porque no compramos por una decisión lógica, compramos por un impulso emocional. Recuerda que nos tienden trampas. La mercadotecnia nos hace tender trampas. Mira lo que dice, vamos a poner un cartelón. Tú vas al supermercado. Entonces dice, Coca-Cola con 50% de descuento. Entonces ese pues no te produce nada a ti. Pero si ponen el anuncio y dice, últimas Coca-Colas a mitad de precio, entonces la mercadotecnia le está poniendo un sentido de escasez con una oferta que no se puede rechazar. Oye, imagínate, mi bebida favorita a mitad de precio y son las últimas, pues tengo que aprovecharlo. Entonces todos los días estamos siendo bombardeados por ese tipo de mercadotecnia. Tenemos miedo de que nos lo podemos perder. Tenemos miedo de que se acabe la oferta. Tenemos miedo de que se acabe, que no exista existencia para cuando yo lo necesite. Entonces la mayoría de las compras son compras impulsivas, que si no tenemos el dinero, de por sí ya comprar impulsivamente es malo. Ahora pidiendo fiado, solicitando dinero a crédito, comprometiendo mis ingresos futuros para pagar los intereses, para cubrir esta deuda. Ahora no solamente debo mi deuda, no solamente debo lo que gasté, ahora le debo una parte extra por cobro de intereses a la institución financiera que financió mis impulsos. Así que no voy a juzgar tu pasado, porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando del futuro. Así que el consejo número 4 es que quiero que elimines las deudas, porque las deudas se están comiendo parte de tus ingresos. Y quiero que cuides sobre todo esas próximas compras que son compras impulsivas. Eliminar las deudas es el principio de empezar a acumular dinero. Es que a veces no sabemos en realidad cuánto nos cuestan las cosas. Simplemente si vamos a una institución, digamos a Macy's, y el cajero entrenado para hacerte comprar de más te dice, ¿sabes qué? Si solicitas la tarjeta de crédito de esta tienda, te vamos a dar un 20% de descuento en tu compra de hoy y en tu compra de mañana. Entonces nuestro cerebro entrenado para ahorrar piensan que nos están haciendo un favor al darnos un descuento tan enorme de 20% y no queremos desaprovecharlo. Y te dicen, en esta compra te puedes ahorrar 30, 40 dólares, pero no sabemos que ese dinero va a ser financiado al 26%. Entonces ese 20% que supuestamente me estoy ahorrando ahorita, mañana me va a costar más caro. Mañana va a ser que vomite esa compra y va a ser que pague caro esa compra impulsiva. Peor si utilicé dinero ajeno. Entonces no tiene nada que ver con el ganar más si alguien se está metiendo y está metiendo sus manos en tu bolsillo. Es mejor ganar poco, pero que sea para mí. Por eso es que tienes que tener un plan para eliminar las deudas. Ahí tengo un video que dice cómo eliminar las deudas y cómo salgo de mis deudas, porque tienes que tener un plan sistemático para cubrir las deudas. Las deudas no se van a eliminar de un día para otro, porque si tuvimos un proceso de endeudamiento de varios años, necesitamos algunos meses también para salir de este proceso. Pero yo te voy a decir algo, ¿ok? No quiero que te desanimes en este cuarto consejo. Si bien
Tengo 16 años de experiencia enseñando a las personas a invertir en bolsa de valores y he visto de todo. Vienen las personas que tienen, esas 3 personas vienen, ¿ok? Vienen las personas que tienen dinero extra para invertir. Vienen las personas que no tienen dinero extra para invertir, pero están dispuestos a invertir una parte de sus ingresos. Y luego vienen las personas que tienen deudas. No solo no tienen dinero para invertir, sino tienen una deuda. Y de los 3, a través de la experiencia, he comprobado que los que tienen una deuda son mejores y llegan más rápido. Y la razón es porque ellos están acostumbrados a solventar las deudas. Ellos ya pagan intereses. Entonces, después de hacer un plan para eliminar deudas, ese dinero que anteriormente lo pagaban en cubrir las deudas, ahora ese dinero milagrosamente les empieza a sobrar y es el dinero que usan para invertir. Ahora la situación es que como debían dinero, si ganaban un 100%, en un 20% se iba a cubrir deuda y tenían un estilo de vida de 80%. Es decir, de manera sistemática la deuda los obligó a gastar menos porque ya parte de sus ingresos estaban comprometidos. Como te dije hace rato, la deuda compromete futuros ingresos. Entonces tienen un estilo de vida muy austero con el 80% porque no les queda de otra porque tienen que utilizar parte de lo que ganan para cubrir la deuda. Por eso es que una vez que se encamina, se canaliza y se hace un plan para pagar la deuda, tienen un estilo de vida corto y pueden ahorrar hasta un 20, un 25%. Por eso es que llegan rápido a la riqueza a través de usar un mecanismo de inversión y entonces logran llegar a la meta más rápido. Es increíble, pero la ciencia que te acabo de explicar es la ciencia que existe detrás de esa mecánica, detrás de ese logro. Así que no necesariamente yo me asusto si tienes una deuda, pero quiero que te hagas consciente que no deberías tener deuda porque tenemos que reinvertir. Recuerda que los que se hacen ricos en esta vida son aquellos que ganan intereses y los que se mantienen pobres en esta vida son aquellos que pagan los intereses. A través de las inversiones yo quiero enseñarte a que tú cobres los intereses. Pero la práctica dice que la mayoría no entiende los intereses, por eso los paga. Y deberías usarlos para enriquecerte. El consejo entonces número 4 en esta lista que he creado para ti es que hagas un plan para eliminar las deudas. Porque esos están robando parte de lo que tú ganas. Recuerda que dice la Biblia que el que debe es esclavo del que le prestó. Y que deberíamos escapar como gacela escapa de las fauces del león antes de que nos quiten la vida. Cubrir y eliminar las deudas es importante. Y crea el propósito de no tener más compras compulsivas, mucho menos a crédito. Ese es el consejo número 4. El consejo número 5, que nos estamos llegando al final de este video, muchas gracias por quedarte hasta aquí. El consejo número 5, que ya vamos concluyendo este video, y muchas gracias por quedarte hasta aquí, es empezar a invertir. Estamos enfrente de un cáncer que se llama inflación. Es un cáncer en contra del dinero, es un cáncer en contra de la prosperidad. Invertir no es una opción, es una obligación, porque los precios están incrementando de una manera promedio 4% en el año. Hay años que aumenta más, hay años que aumenta menos, de acuerdo a la situación financiera del momento, pero vamos a calcularlo en un 4%, que es lo que se calcula. Entonces nosotros tenemos la obligación de ganar con nuestro capital un 4%. Tenemos que ganar 4% más al año porque el estilo de vida que tenemos en este momento, el año que viene va a costar 4% más. Aquí viene la importancia de conscientemente canalizar parte de nuestros ingresos para buscar una segunda fuente de ingreso a través de la inversión. La inversión no es otra cosa que utilizar mis ahorros para ponerlos a trabajar. En la siguiente semana te voy a hacer un video sobre pasos prácticos para empezar a invertir, ¿ok? Ahora solamente quiero que tomes en consideración de estos 5 consejos, que el 5.º consejo es que tienes que entender que hay que aprender a invertir porque hay que vencer la inflación. La inversión no necesariamente es buscar una ganancia rápida, porque la mayoría de la gente, mira,
está buscando ganancias rápidas, no está queriendo aprender a invertir. ¿Ok? Pregúntate, ¿en verdad estás buscando aprender a invertir? ¿O solo estás perdiendo tu tiempo buscando ganancias rápidas? Quizás llegaste a este canal buscando ganancias rápidas y no verdaderamente aprender a invertir. Por eso es que cualquier ganancia promedio y que tiene que ver con el largo plazo, pues definitivamente la desechas porque solo buscas enriquecerte rápidamente. Ahora, ¿tú crees que eres la única persona que lo busca? Muchos lo han intentado, pocos lo han logrado, porque riqueza que llega rápido, rápido se va. Aprender a invertir entonces no tiene que ver con grandes cantidades, tiene que ver con un 10 o 15% de lo que tú ganas. Es canalizar parte de tus ingresos para crear un fondo de inversión. Este fondo de inversión tiene que estar diversificado y tiene que generar ganancias por encima de la inflación. Por ejemplo, si la inflación es 4% y quiero aprender a invertir, tengo que considerar el riesgo y la ganancia, porque si yo invierto digamos que en un bono, este bono apenas me genera 5% en el año, que es un instrumento de inversión muy seguro y es un instrumento de inversión garantizado. Este 5% hay que eliminarle o hay que restarle el 4% de la inflación y nos queda el 1% de ganancia neta. Entonces el objetivo del fondo que te estoy hablando, el objetivo de invertir, es acumular capital. Y no podemos acumular capital si estamos teniendo una ganancia del 1%. Por eso es importante aprender a invertir. Y sin aumentar el riesgo, mantener una ganancia por encima de la inflación. Así que estos pueden ser los 5 consejos para que tú empieces. Número 1, define y establece una meta. Número 2, aprende a presupuestar. Número 3, crea y mantén un fondo de emergencia que cubra de 2 o máximo 3 meses de tus gastos mensuales. Número 4, empieza a eliminar las deudas y no compres impulsivamente. Número 5, empieza a aprender a invertir. Hay que vencer el cáncer de la inflación. Hay que crear un fondo de inversión que nos esté dando más dinero y que muy pronto este fondo se convierte en una fuente de ingreso. Así que te voy a dejar con este bonus track, ¿ok? Este no lo voy a meter dentro de los 5, pero es algo que siempre no puedo dejar de mencionarte. Tienes que mantenerte aprendiendo acerca de cómo funciona el dinero, cómo funcionan los intereses, cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan las inversiones, cuáles son los tipos de inversiones. Si quieres progresar económicamente, tienes que tener conocimiento especializado acerca del dinero. El que quiere tener dinero, tiene que aprender acerca de dinero. Así que mantente aprendiendo. Si estás listo para aprender a invertir y empezar a hacerlo, puedes buscar y solicitar. Tengo 16 años enseñando un sistema de inversión que lo he compactado para tomarlo en 10 a 12 horas de instrucción, de acuerdo a las preguntas que suceden en este curso, y estoy teniendo uno cada mes. Es mi manera de contribuir, porque de alguna manera yo recibí un consejo. De alguna manera yo me encontraba hace más de 20 años trabajando en la costura sin ninguna opción. Aprendí a invertir, entonces yo supe que la mayoría de nosotros sí queremos progresar. El problema es que no sabemos cómo. Si tú estás listo para aprender a invertir, comunícate por favor. Abajo te dejo los teléfonos, mi página de internet, y con todo gusto puedo brindar mi mano para ayudarte y lograr tus metas financieras. Mientras tanto, sigue estos 5 consejos prácticos y por ahí empieza. No es difícil. El progreso no tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con grandes cantidades, tiene que ver con una dirección. Así que muchísimas gracias por permitirme estas palabras. Deseo que te ayuden, te proyecten y te impulsen hacia la vida que quieres. Recibe un abrazo fraternal de tu amigo Tony Almazán. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazote.